Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Bien puntuales. Hola, maestra, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a esperar a los chiquitos un minuto más. Los niños. ¿Cómo han estado, Martita, Ubis? Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Qué tal el clima por Chapala, Martita? Caliente, maestra. Mucho calor. ¿Como en la playa? No me gusta el calor a mí. No. Está muy fuerte el sol. No me gusta el sol. Me duele la piel cuando me pega el sol. Pues así pasa a veces. No. Huyo del sol. No me gusta el calor tampoco, menos de noche. Maestra, apenas ayer me di cuenta que no subí la evidencia de lo que nos dejaron del primer equipo. Ajá. Le juro que no me había fijado que la teníamos que subir hasta que me mandó 0 de calificación. Yo revisé tareas Sí, de hecho estaba revisando tareas de meses y semanas y había muchas que nada. Dije, caray. Entre ellas está Omar. No, yo esa no me fijé que la teníamos que subir y yo no revisé, ya nomás mandé lo que era la tarea y esa nunca me fijé que dijo que la teníamos que tomar una foto y revisar. Hasta que me salió 0 y yo, ¿en qué me saqué 0? Y le iba a preguntar si se la puedo mandar. Sí, mándenlas. Okay. De hecho, también le faltan a Mari, a Bakuk, a Adrián. A varios les faltan tareas y actividades. De hecho, les quería comentar que la próxima semana ya es el segundo parcial. Entonces, se les va a juntar lo de las semanas. Para que estén ahí atentos, chicos, súbanlo rápido y las tareas sobre todo. Okay. Porque si hay varios que no. Sí, hay varios que las tareas no tienen nada. De hecho, tienen nada más 2, 3 tareas y pues sería reprobar el segundo parcial. Ahí sí está preocupante. Déjenme ver. Por ahí me basé de la semana antepasada, de la del 20 de febrero. Desde ahí me estoy basando en las tareas. Le falta a Bakú, Cuauhtémoc, Mónica, Rosalinda, Mari Turrado, las actividades de equipo. Tareas también a Bakú, Cuauhtémoc, Mónica, Rosalinda y Mari Turrado. Entonces aguas porque acuérdense que la actividad la evaluación del segundo parcial abarca desde el 13 en adelante. Maestra, maestra, yo le envié anoche, le estuve enviando algunas que me hacían falta. Entonces, cuando me voy a trabajos de clase, solo me aparecieron esas 2 y creo que otra que no alcancé. Ya estaba muy cansada. El cuadro comparativo te falta también. Del 13 en adelante revisen, por favor. Ok. Igual me avisan por WhatsApp para abrirles y habilitarles que puedan subirlo, pues, también. Sí, por favor, gracias. Por favor, es que sí, tuvimos mucha carga de trabajo, entonces sí me atrasé un poquito y sí, se ha sido pesado estas semanas. Ajá, también le avisan por favor a Mari. Mari también le falta casi todo. Hola, buenos días. A Mari le falta todo también. O sea, está reprobada prácticamente aquí. ¿Qué hago? ¿Les pongo el 0? Bien maldosa, de una vez. No, ¿verdad? No, maestra, sea generosa. Va a poner de mala. ¿Otra vez? Siga siendo generosa todo el tiempo. Yo soy muy fructífera, generosa. Bien santita. Eso sin duda. Vamos a comenzar, chicos, en lo que se integran los demás. Entonces, por favor, le avisan a Mari también, por favor. Mari, a Bakú y Rosalinda, pues ya. Rosalinda ya está avisada. Para que se pongan a hacer eso lo más rápido posible, chicas. Porque ya la próxima semana tengo calificaciones.
Entonces, por favor, les encargo mucho eso. Pues vamos a empezar antes del equipo. Comenzamos con lo que es el diagnóstico educativo. Vamos a ver una parte, porque creo que sí está muy extenso para poder respetarle el tiempo a las compañeras de su trabajo y por ahí dejarnos unos 5 minutos libres para descansar la mente. Bueno, el diagnóstico educativo. ¿Me puedes ayudar, por favor, Irma, a leer la primera diapositiva? Sí, concepto de Gracias. diagnóstico educativo. Ajá, por favor. Etimológicamente, el término diagnóstico significa a través de, día, y conocer en profundidad, gigonosco, es decir, conocer algo utilizando unos medios a través del tiempo o a lo largo de un proceso. En educación, el diagnóstico se empieza a utilizar desde la perspectiva de la psicología diferencial, en un intento de estudiar las diferencias individuales y clasificar a los estudiantes según sus aptitudes o capacidades. Inicialmente, el diagnóstico consiste en recoger información a través de test, cuestionarios, entrevistas para orientar, seleccionar o indicar un tratamiento. Gracias. Recuerden que el cuatrimestre pasado vimos en seminario los tipos de proyecto de investigación y se acuerdan que había uno que se llamaba intervención educativa. Bueno, intervención. El diagnóstico educativo es parte de la intervención educativa en este tipo de proyecto, porque primero debemos de tomar en cuenta el entorno del cual vamos a comenzar a realizar la investigación correspondiente. Y a través del diagnóstico continuamos con una intervención para tomar las diferencias, como lo vimos el cuatrimestre pasado, se las había mencionado, de cómo inicia este proceso, cómo va a intermedio y cómo va al final dicho proceso. Para eso nos pide el diagnóstico tomar mucho en cuenta, nos dice aquí claramente, las diferencias individuales de las personas. Clasificar los estudiantes según sus aptitudes o capacidades, también lo vimos en seminario. Debemos de clasificar por rango de ciclo escolar, por rango de grado escolar, por grado de intelectuales, personas con déficit de atención, etcétera, para poder detectar esos puntos importantes y poder después, como lo dice claramente aquí, dar una orientación, una selección de materiales, de, no sé, hacer un taller, hacer una conferencia o algo, o darles un tratamiento a las personas. Más que nada consiste en recoger información a través de los tests, cuestionarios y entrevistas. Acuérdense que eso también lo vimos en la parte metodológica del cuatrimestre pasado. Pero el diagnóstico, chicos, está, nos dice aquí claramente, inundado de polémicas e interrogantes terminológicos, porque muchas veces lo queremos confundir de diferente manera, pero esto va a depender siempre del área o del rango en el que estemos decidiendo realizar un diagnóstico. No va a ser lo mismo querer hacer un diagnóstico psicológico a un educativo, a un político, a un económico, a uno empresarial, o etcétera, como vemos en los proyectos. Siempre va a tener, como dice aquí, genera confusión y ambigüedades, porque debemos de saber delimitar. Recuerden que supimos el cuatro pasado que es la delimitación. ¿A qué voy a enfocarme en la problemática que quiero investigar, que quiero saber por parte de este diagnóstico? Considera el diagnóstico la medición y la evaluación. Si no sabemos diagnosticar, a veces dicen, vas a hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstica se fusiona con la misma. Pero si estamos hablando de un diagnóstico educativo, no solamente voy a hablar acerca de cómo recibo un grupo, sino también cómo estoy trabajando yo, cómo está trabajando la institución educativa, incluyendo material didáctico, incluyendo tiempos, incluyendo la temática y también la asignatura que estemos dando. No es lo mismo hacer un diagnóstico de historia a matemáticas, a español, a inglés, porque no es lo mismo. En inglés tenemos que tomar en cuenta en un porcentaje qué tanto saben los niños inglés, qué han aprendido los niños inglés, qué les llama la atención para poder trabajar con ellos. Eso es una parte de un diagnóstico. ¿Cómo puedo detectar problemáticas dentro de mi aula que si no aprenden ciertas palabras en inglés, el abecedario? Mientras que en las otras asignaturas es cómo manejo, qué estrategias, qué metodologías a más avanzadas o más antiguas puedo utilizar para realizar la diagnosticación de una problemática. Se necesita también de una mediación. Se relaciona con los orígenes del diagnóstico vinculados al proceso de medición, a la psicometría y a la psicotecnia.
¿sí? Entonces, no solamente voy a decir, me voy a sacar de la manga este diagnóstico por X causa, no. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta la medición, los tipos de psicometrías, de psicotecnias, todo lo cual nos pueda ayudar a orientar y a obtener un mejoramiento en la clase, que ese es el objetivo del diagnóstico. A pesar de las reticencias, perdón, de algunos autores respecto a este término asociado al diagnóstico, la medición es necesaria para actuar con rigurosidad y precisión en el proceso del diagnóstico, ya que en los dos implica medida. Si voy a diagnosticar, tengo que tener mis parámetros, supongamos que estos son mis parámetros de un diagnóstico, ¿no? Este es mi diagnóstico. Ya vimos en calidad educativa y evaluación docente. Pero ahora por parte del diagnóstico tengo que tener ciertos rangos, no cuestionarios en un principio, ciertos puntos de vista que yo quiero apuntar. Por ejemplo, aquí el objetivo general de mi materia, los específicos, cómo están estructurados, los antecedentes de la problemática, las estadísticas, eso es parte del seminario. El marco teórico, mis autores, mis pedagogos, las leyes, políticas, todas las cuestiones, yo tengo que tener estos puntos de vista como un listado para tener un diagnóstico. Si yo reviso, voy a decir, bueno, comenzar con una observación directa en mi clase. Entonces, en el punto 1 quiero ver cómo trabajan las letras, cómo escriben, cómo leen, si leen rápido, si leen despacio. Voy a tomar punto por punto y lo voy a llevar a cabo al campo. Quiere decir que lo voy a practicar para palomear o tachar si realmente se está realizando este trabajo o no. Y eso es parte de un diagnóstico, lo hacemos también en tablitas. A veces decimos, maestra, pues es que yo no tengo tiempo porque pues nada más tengo 20 minutos para hacer un diagnóstico. Bueno, realizas tu ponderación, tus rúbricas de evaluación, como decimos, y de aquí vamos tomando en cuenta que sí y que no me va funcionando. Evaluación. No existe desde el ámbito educativo un consenso sobre la definición unívoca del término evaluación. Para Lázaro en 1990 son 3 rasgos fundamentales mismos de este tema, de la evaluación. La evaluación tiene un carácter procesual, es un proceso, cómo inicio, cómo estoy intermedio y cómo finalizo. La evaluación abarca todo el hecho educativo, todo, tanto mis alumnos, el aseo en el aula, el comportamiento, las actitudes, el trabajo didáctico, las manualidades, el maestro, presentación del maestro, el directivo, coordinador, subdirector, todo viene en el hecho educativo que vimos la semana pasada en calidad educativa. La evaluación supone recoger y sistematizar la información, valorar la información de todo hecho educativo y tomar decisiones. Como les decía, a lo mejor hacemos una tablita y, híjole, pues estoy mal en este punto. ¿Qué toma de decisión? Podemos poner una flechita abajo o hacer una parte abajo donde diga notas. ¿Qué parte de esta decisión tengo que mejorar en el punto donde me fue mal? Para eso también nos sirve. Valoración. ¿Me puedes ayudar, por favor, Paola? Sí, maestra. Gracias. Este término tiende a identificarse con evaluación. La valoración es la mirada retrospectiva que pregunta cómo lo hemos hecho, mientras que la evaluación supone un enfoque prospectivo Ajá. que refiere a lo que debemos hacer. Considera la valoración como parte de un diagnóstico. Otros autores vinculan la valoración con las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje y su objeto con las personas, mientras que la evaluación se realiza con actividades de investigación y desarrollo y su objeto son entidades abstractas como el programa y currícula, etc. Gracias. Entonces, la valoración que nos invita aquí, Irma. Dice Irma, ya me agarró la maestra. ¿Qué nos invita aquí la valoración, Irma? Ay, estoy hablando y estoy con el micrófono. Ah, Perdón. ok, no te preocupes. Pues la valoración es, bueno, lo que yo entendí aquí que dice que es un enfoque prospectivo, que es lo que debemos de hacer, o sea, valorar lo que queremos hacer, lo que queremos evaluar. Que quiero saber qué problemática me está surgiendo. Ajá, exacto. Fíjate aquí lo que dice, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos trabajado? Eso es un diagnóstico.
Es como yo le decía, bueno, me van a evaluar, sí, pero yo también tengo que diagnosticar ¿Cómo al me van a grupo, evaluar? ujú, y cómo Sí, debo de evaluar, ajá. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando hacemos el examen para admisión o promoción y eso, nomás nos dicen, reprobaste o tuviste tantos puntos, pero no sabemos en realidad cómo nos evaluaron. Entonces, ¿cómo vamos a Exactamente. saber en qué fallamos o en qué estamos bien o qué debemos de estudiar para el próximo examen? Entonces, ahí es cuando tenemos que valorar y saber ellos cómo evalúan ellos, pero cómo nos evaluaron a nosotros. Exactamente lo que yo les decía la semana pasada, ¿verdad? ¿Por qué me evalúa Y solamente a mí si está el área de control, si está el área de aseo, si está el área de... Por eso nos dice aquí el diagnóstico, Irma, todo el ámbito educativo, todo. Pero si yo quiero evaluar mi aula, tengo que tomar en cuenta la valoración. ¿Cómo lo estoy haciendo? No le voy a echar la culpa al alumno. Es que el alumno reprobó porque el alumno no estudió. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy trabajando? Para poder determinar, nos dice aquí, una evaluación firme. Gracias, compañera. sí. A Omar nos quería dar un punto de opinión. Sí, maestra, buenos días. Primero que Buenos nada días. a todos. ¿Me escucho bien o me escucho cortado? Sí, se escucha bien, compañero. Ok, gracias. Muy amable, maestra. Bien, simplemente la evaluación forma parte del diagnóstico porque estamos viendo qué es lo que estamos haciendo, si estamos bien o estamos mal. Es decir, Ujú, estamos valorando una situación, puede ser didáctica o una situación donde nosotros tenemos un conocimiento, un cierto conocimiento, y entonces ese conocimiento puede aplicarse y a su vez ese conocimiento también puede tener algún tipo de falla. Y no es precisamente que sea falla de nosotros mismos, sino puede ser la falla como nos lo enseñaron. Ejemplo, yo cuando estaba en primaria, hace muchos años, ¿verdad? Resulta que tenía una maestra que era pues no muy adecuada y ella nos enseñó la fórmula de base por altura sobre 2, ujú. pero ella nunca nos dijo que eso nada más se aplicaba en el triángulo. Y entonces cuando nos pedía sacar áreas de rectángulos y de otro tipo de superficies o figuras geométricas, yo aplicaba esa fórmula de base sobre altura sobre 2. Y resulta ser que siempre que sacaba mal matemáticas, sacaba mal matemáticas. ¿Por qué? Porque la maestra nunca nos dijo que eso nada más aplicaba en una sola figura. Y entonces cuando llego con otro profesor y ve que siempre estoy aplicando lo mismo, dice, a ver, ¿qué pasa? Dije, no, pues es que yo sé esto. Dice, no, espérame. Es que cada figura tiene una situación diferente, tiene una fórmula diferente. En este caso, estamos haciendo lo que viene siendo una valoración, ¿sí? Que viene siendo ¿qué? Una mal forma de enseñar matemáticas, de aplicar una fórmula misma para todas las figuras, que esto es imposible, tanto para sacar perímetros como para sacar áreas. Es cuanto, maestra. Gracias. Y me recordó, Omar, sí, cierto, en matemáticas, cómo nos mataban los problemas, cuando nos ponían un problema. Y nunca, recuerdo, nunca en secundaria ni en primaria me enseñaron que se podía resolver por la regla de 3. ¿Se acuerdan de la regla de 3? Nunca me dijeron eso. Y hasta en la prepa Sí, cuando dijo claro está. un maestro dijo, pero ¿por qué te matas? ¿Por qué se matan tanto si pueden aplicar la regla de 3? Y yo, ¿qué es eso de regla de 3? Ni siquiera la Ujú. conocíamos. Y nos explicó, así de sencillo está el problema resuelto. Ah, pues ya ahora sí ya todos Es pasábamos como, bien. Ajá. ujú, es como una vez mi abuelita era profesora de educación primaria y de ahí tenía yo problemas con divisiones. Y entonces mi abuelita me decía, mira, el residuo, o sea, ya ves que se hace la casita y todo eso, Ujú. el que va bajando, dice, el residuo siempre tiene que salirte menor al dividendo o divisor. Y con eso en automático estás comprobando que la operación está bien, sin necesidad de hacer el otro de que de la crucecito, la tachita de que comprobar, multiplicar y demás. Entonces me decía mi abuelita, es la forma. El residuo tiene que ser menor al divisor. Y con eso está bien tu división. Es cuanto, maestra. Gracias. Bueno, eso es parte de lo que vimos, que era la valoración. Ahora el diagnóstico, ¿me lo puedes leer, por favor? Martita, ¿qué es el diagnóstico, Martita? Para encontrar las diferencias. Diagnóstico, evaluación, estos dos conceptos tienen grandes afinidades y también ciertas diferencias.
El diagnóstico se ha utilizado tradicionalmente para detectar y explorar a enfermos psíquicos para conocer e identificar las características de la persona. Más tarde se amplía su campo de actuación a otros ámbitos como el ambiente y la interacción con el medio desde un modelo ecológico, y es entonces cuando diagnóstico y evaluación se solapan y suelen utilizarse como sinónimos, aunque parece conveniente aclarar ciertos matices diferenciadores. Gracias. ¿Qué nos dice evaluación, diagnóstico? Va de la mano, siempre. Y estos dos conceptos tienen dos afinidades y también ciertas diferencias. Hay que saber conocer qué es un diagnóstico y hay que saber conocer qué es una evaluación. Se pueden trabajar las dos, pero diagnóstico es detectar problemas, detectar puntos a mejorar, detectar cosas que queremos cambiar, mientras que evaluación nos sirve para estandarizar ciertos parámetros para que lo tengan apuntado, chicos. En el diagnóstico yo digo, bueno, como les decía, tengo mi lista. Este es mi diagnóstico rápido, esos puntos. Y la evaluación lleva un diseño. La evaluación tiene que llevar sus preguntas, sus opciones, sus figuras si están con primaria, sus cuestiones de una evaluación normal, un examen. Mientras que el diagnóstico podemos hacer una tablita, llenar con palomitas, con crucecitas, observar y apuntar en una retroalimentación o diario de campo lo que está sucediendo para posteriormente realizar el proceso de evaluación. ¿De acuerdo? El diagnóstico también, chicos, nos dice claramente que es para detectar. Cuauhtémoc dice diagnóstico. Ajá. El diagnóstico nos dice claramente aquí, miren, detectar y explorar, para eso sirve. Y no solamente para enfermos psíquicos. Así fue como comenzó el diagnóstico dentro del primer ámbito de psicología, como lo vemos en la primera diapositiva. Después se fue surgiendo y se fue introduciendo dentro de la educación, del campo empresarial, del campo político, del campo, etc. Entonces, de esta forma, chicos, nos dice claramente el ambiente y la interacción con el medio desde un modelo ecológico. ¿Se acuerdan cuál era el modelo ecológico? Lo dice el compañero, diagnóstico es al inicio del curso, digamos, para detectar áreas de oportunidad. Exactamente. ¿Se acuerdan cuál era el modelo ecológico que vimos en primero? ¿Alguien se acuerda? Omar, Marta, la teoría ecológica, Rosalinda, Ubis, Mari, Paola. ¿Alguien que se acuerda qué era el modelo ecológico? Es el de los sistemas, ¿no? Microsistema, macrosistemas y algo así. Exactamente. Ponemos, por ejemplo, el sistema solar como un ejemplo. Nunca se les olvide. El Sol es la personita y las órbitas van creciendo. Cada planeta es cada área, cada ámbito de esta persona. Pero también el diagnóstico invita a hacer lo mismo. Dice, la evaluación será al final para corroborar los conocimientos adquiridos. Sí, es compañero. El modelo ecológico es esto. Se tiene que tomar esta parte para un diagnóstico. Ejemplo, si vemos un niño que es problemático, un niño que le gusta golpear, que le gusta hacer bullying, que no le gusta trabajar en clase, que no esto, que no lo otro, ¿qué debemos de abarcar para poder hacer un diagnóstico? Su modelo ecológico. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa con sus amigos? Todo como va creciendo su entorno. ¿De acuerdo? ¿Por dónde vienen entrando? ¿Apenas vienen entrando? Sí, ya van saliendo. Me Me recuerda una situación de la historia de Simón Bolívar, hablando del modelo ecológico. Ajá. Simón Bolívar, curiosamente, cuando su tío lo manda a estudiar o le contrata a su maestro privado, Simón Bolívar era un alumno pésimo. Y entonces, curiosamente, llega con un profesor que tiene una idea muy radical de enseñanza. No es el método castellano, no es el método que usaba en aquella época de siéntate, cállate y la vara. Y entonces el maestro deja a sus demás alumnos y se va a platicar con Bolívar. Y entonces, a ver, señor Bolívar, porque así le decía, venga, vamos a la calle, ¿qué le gusta? Y ahí van caminando por la calle, y entonces Bolívar, no, pues que saca una vara o un carrizo y empieza a jugar con un esclavo que tiene un esclavo negro que lo veía como su hermano, como su compañero, y empiezan a jugar espadazos. Y entonces el maestro le dice, ¿sabes qué? Tu tarea para mañana vas a mostrarnos una clase de esgrima.
Y entonces en automático ahí fue cuando jaló a Bolívar para lo que vino siendo hacer lo que es la educación. Y entonces en automático jaló a Bolívar en eso, con los libros de caballería y caballerangos, lo logró integrar a lo que vino siendo la educación. ¿Es cuánto? Muy bien, porque diagnosticó a tiempo qué estaba pasando, como el ejemplo que les decía de los niños, ¿verdad? En el diagnóstico pedagógico hay otro cambio. Ha estado vinculado siempre con las actividades derivadas en el proceso de EIA. Según Broecker y Bond, los aspectos que deben abordar el diagnóstico pedagógico son los siguientes, para que tome nota, por favor. 1. La comprobación del progreso del alumnado hacia metas educativas establecidas, ya sea por un test o por una observación. Fíjense, aquí todavía no hay un examen completo. Primero voy a comprobar cómo está progresando el alumno. Si voy bien, si va mal, qué está pasando. Si de 50 niños, como suelen tener en primaria, de esos 50, 40 están trabajando bien y 10 no, voy a aplicar el modelo ecológico en los 10 que no tienen es el mismo avance que los otros 40. Vamos a ir tomando el muestreo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vamos a tomar el muestreo de quiénes van bien y quiénes van mal. 2. Identificación de los factores en la situación de enseñanza-aprendizaje, un punto muy importante, que pueden interferir el óptimo desarrollo individual de los escolares. Un test, observación, conocimientos de factores, pueden aplicar un proyecto, o etcétera, para darnos cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje si vamos de la manera correcta con el aprendizaje deseado de acuerdo al objetivo de nuestra materia. Recuerden que en esta materia que es planeación, siempre viene en cuenta lo que es el objetivo general de la materia y sus contenidos escolares. De lo contrario, pues no podemos sacar una planeación rápidamente de la manga si no existen estas cuestiones. 3. La adaptación de los aspectos de la situación de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características del discente en orden de asegurar su desarrollo continuado. Si yo veo que esos 40 niños van muy bien trabajando y los 10 no, pero ya detecté que tal vez, como decía el compañero, les gusta otra cosa, no les gusta hacer figuras de plastilina, no les gusta colorear, no les gusta recortar, podemos trabajar con estos 10 niños de diferente manera o reintegrarlos a los otros 40 para sentirse, acuérdense de la zona de desarrollo próximo de Levi-Vygotsky, acompañamiento con estos alumnos. Quizás por pena, quizás porque no ponen atención, se nos distraen demasiado, no avanzan igual, pero siempre va a depender de la observación que hagamos referente a los alumnos. No voy a decir que el alumno no pone atención, que es un burrito, como antes nos castigaba, no. Tengo que diagnosticar, conocer qué está pasando para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me ayuda, por favor, compañera? Ubis, ¿me ayudas, por favor, a leer esta diapositiva? Sí, maestra, estoy en el celular, a ver si alcanzo a ver. Ok. Va. Obtener información de todos los datos que puedan ser relevantes para el alumnado, organización, metodología, profesorado, programas. Por esta razón son necesarias distintas técnicas de recogida de datos que nos proporcionen información sobre el contexto ambiental y la interacción del alumnado con este ambiente. El diagnóstico educativo implica una labor de síntesis de toda la información recogida. Supone una destreza del profesional que lo realice para sintetizar e interpretar las informaciones recogidas mediante técnicas diversas. Se supone se puede evaluar con una sola prueba, pero no se puede hacer un diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico con una sola prueba. El diagnóstico es un término que incluye actividades de medición y de evaluación. Gracias. Fíjense, chicos, yo personalmente en la licenciatura me tocó hacer diagnóstico desde primero hasta octavo, desde que terminé. Y uno de los temas que yo elegí, recuerdo, fue en cuarto, para hacer un diagnóstico educativo, fue la deserción educativa. La delimité, obviamente, en mi área de comunidad. Entonces nos decía el maestro claramente, no van a utilizar solamente una prueba de diagnóstico, no solamente me vas a utilizar una encuesta. Entonces nos mandó a hacer entrevistas y observaciones. Y estos tres, hagan de cuenta que es lo mismo que un proyecto de tesis, nada más que es un diagnóstico con parte de síntesis. Nos dice claramente aquí, chicos,
Implica una labor de síntesis de toda la información que hemos recogido. Haces tus encuestas, haces tus instrumentos de evaluación, pero al final das la realidad de lo que está sucediendo por una síntesis o un análisis de lo que está sucediendo. Igual en la educación, dentro del aula, puede ser lo mismo. Voy a aplicar, voy a ponerlos a hacer un juego, los voy a poner a hacer una maqueta, los voy a poner a hacer un X proyecto. Y después de este punto, digamos, porque si son niños, no les puedo hacer encuestas, no les puedo hacer entrevistas, pero sí puedo utilizar la observación y los juegos didácticos, estrategias didácticas. Al final, ¿qué se nos pide? Una síntesis. ¿Qué realidad tenemos de lo que obtuvimos con los trabajos de los alumnos? Que el alumno no entendió, que el alumno sí entendió, que hubo palabras que no sabemos de dónde las sacaron o no saben explicar, aún no desarrollan bien su lenguaje, bla, bla, bla. Un montón de cosas que podemos obtener. Para esta síntesis, tomarla en cuenta, comenzar el siguiente módulo o bimestre o cuatrimestre y de ahí poder partir para la realización de nuevas actividades y estrategias que nos ayuden en un futuro. Por eso aquí claramente nos dice, por esta razón, son necesarias distintas técnicas de recogida de datos que nos proporcionen información sobre el contexto ambiental y la interacción del alumnado con el medio ambiente. Muy importante. Me recordó lo que me decía el maestro. No te cierres solamente una entrevista. Hazme las demás técnicas, trabaja con los chicos en secundaria, cuando me tocó también en secundaria, platica como decía el compañero, hazlos entender que los vas a comprender para sacar la mayor información posible y de ahí poder darles las herramientas a los docentes para que puedan cambiar o renovar o continuar con sus mismas estrategias. Constituye un punto final del proceso informativo y el punto de partida de la invención orientadora, lo que les decía. Quizá nos toque realizar un proyecto de intervención y nos toque hacer un diagnóstico. Entonces la compañera Irma, el compañero Ma, la compañera Ubis, cada quien va a realizar su propio diagnóstico como parte de un proyecto, pero al final tienen que dar una intervención orientadora. Acuérdense que vimos los tipos de proyectos y les decía yo en el final de cada uno de ellos. En el de intervención sí puedo dar las estrategias, sí puedo intervenir, sí puedo meterme dentro del trabajo de los maestros, sí puedo darles cursos, sí puedo darles talleres. Sí, quizás dicen, no, no me interesa ningún taller o un curso. Sí te puedo dar un manual de estrategias didácticas, un manual de juegos didácticos, o etcétera, que te pueda favorecer a mejorar tu clase. El diagnóstico también supone la valoración de una situación educativa a la que se llega después de un proceso de investigación basado en datos empíricos. De esta manera, el diagnóstico pedagógico implica 3 puntos muy importantes. Apúntalos, por favor. Actividades de medida. ¿Qué actividades estoy realizando día a día en mi clase? Lo mismo, recortar, colorear, dibujar. También el alumno se puede cansar y esto puede hacer que el alumno pierda el interés dentro de mi clase. 2, actividades de valoración relacionadas con el alumnado. ¿Cómo estoy yo trabajando con mi grupo? Lo que yo les decía desde el primer cuatrimestre. Aquí el punto es que todos trabajemos en el aula. No yo en el teléfono, ustedes ahí trabajando y yo aquí aparte, en la butaca o enfrente, y el grupo en su mundo trabajando o no trabajando. En el punto 2 muy importante, ¿qué valoración relacionada tengo con el alumno en sus actividades? Porque ahí nos damos cuenta jugando con ellos o participando con ellos, qué tan mal están o qué tan bien están. Y el 3, actividades de evaluación basadas en evaluaciones cualitativas y cuantitativas que permitan emitir juicios para promover una actuación educativa eficaz. Lo cualitativo es la actitud, el respeto, valores, mis principios pedagógicos, mis normas, mis leyes, cómo se tratan entre ellos, si levantan la mano para participar. Y la parte cuantitativa ya es el examen, el proyecto evaluado, las tareas evaluadas, que las listas, etcétera. A ver, compañero Mar, adelante. Gracias, maestra. Nada más como intervención, me recuerda un compañero ahí de la escuela de trabajo que le dicen el cochiloco y que prácticamente sus clases son, a ver, háganme un proyecto de la página 20 a la página 50 y mientras está ahí jugando con el celular. Y entonces, pues esas son sus clases del cochiloco. O en otras situaciones, llega, se sienta y pone
los pies encima del escritorio y así se la pasa toda la clase. Y entonces, pues bueno, así lo conocen. Es cuanto, maestra. Gracias. Sí, cuando me tocó mi servicio, pues créanme que me llevé mucha sorpresa. Decía, ¿por qué los alumnos no ponen interés o por qué no quieren venir a clases en secundaria? Pues dormidas, las maestras, todas despeinadas, todas con las lagañitas, bien fodonguitas, como decimos, ¿no? Ay, bien fodonguitas y, ay, ahorita, y en el teléfono, hagan esto. Entonces, también esto implica, si se fijan, estos 3 puntos sí son muy importantes. ¿Qué actividades estoy realizando? ¿Qué actividades estoy realizando? Ah, no, Ubis, yo no estoy criticando a nadie. Yo decía los de secundaria ya en mi servicio social. Sí, yo me sorprendí porque yo decía, bueno, ¿por qué los alumnos tienen esa actitud, verdad? Pues imagínense bostezando, ay, y así, ay, no, pues sigan leyendo, ay, de la actividad, como dice el compañero, de la 1 a la 50 lean y hagan un resumen y dormida. Y siempre los cachaba dormidos y le decía al director, mire, para que vea que no es mentira, acompáñeme. Y una vez sí le dije al director, vea, por eso los alumnos no quieren estar en clases. Por eso los alumnos dicen, ay, esa clase es bien aburrida, ay, no, esto. Y luego aparte los exámenes, los mismos de toda la vida. O sea, el alumno decía, ay, sí lo pasé, te lo pasa fulano que va en segundo, se lo pasa primero y así. Pues también eso, chicos, tiene que ver mucho. Actividades de medida, ¿qué actividades estamos haciendo? Para poder darnos cuenta si estamos bien. 2, ¿cómo me relaciono en las actividades con mis alumnos? Lo que es el compañero. Yo enfrente, dormida y ustedes trabajando. Me ven dormida y pues no hacen nada, ¿verdad? Y 3, actividades basadas en lo cualitativo y cuantitativo, quiere decir la actitud tanto del maestro como del alumno, cómo trabaja, el respeto, valores, ética, etcétera. Y la parte cualitativa, que es la evaluación de tareas, la evaluación de trabajos, de proyectos y exámenes al final. Siempre al final tomar en cuenta el examen, porque muchas veces, como vimos la semana pasada, es más importante la evaluación formativa, porque de ella va a depender más, porque estamos viendo que está trabajando bien el alumno, mientras que en la sumativa no sabemos si no estudió, si se puso nervioso, si se confundió con las palabras, si le da miedo un examen. Entonces, tomarlo en cuenta, por favor, compañeros. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas, chicos? No, maestra, ¿Todo bien? Bueno, a manera de cierre, porque por la próxima semana continuamos, para que el equipo pueda realizar su exposición. El diagnóstico educativo ya vimos como punto de referencia, nos dice es conocer algo utilizando unos medios a través del tiempo o a lo largo de un proceso. Es un proceso. Yo les decía, siempre el diagnóstico tómalo en cuenta al principio, a mediados y al final de un ciclo escolar. Como por ejemplo, yo te les decía, a los que se acaban de conectar, ¿verdad? Les voy a jalar la orejita, ¿no? Les decía yo a los compañeros, revisé ayer tareas desde la parte de la semana 13 de febrero o 11 de febrero. Era 13, me acuerdo. Y empezó a revisar, fíjense el diagnóstico, que muchos no tenían tareas. Entonces, yo ya les dije quiénes son los que les faltan las tareas. Que les dije, chicos, por favor, traten de hacer sus tareas porque ya la próxima semana es la evaluación número 2 y estarán reprobados. Ahí yo realicé un diagnóstico. Al principio veo que van bien, en este segundo parcial veo que van atrasaditos, les jalo la orejita y en el tercer parcial les digo, a ver chicos, tienen que ir conforme vamos avanzando al ritmo para que no se atrasen y salgan con un 10, se puedan titular bien. Entonces, eso es un diagnóstico. También les decía claramente, chicos, podemos hacer una lista de lo que deseamos o lo que creemos que realizamos dentro de nuestra clase, de acuerdo a la materia, de acuerdo al grado del estudiante. No voy a pedir o realizar ciertos cuestionamientos, por ejemplo, pues que el alumno haga 10 planas de la palabra fulana y él va en preescolar, ¿verdad? No tiene congruencia. Entonces, que tenga la congruencia más próxima a lo que realicemos. Yo les decía, hacemos una lista, solamente palomeamos o tachamos lo que estamos realizando como diagnóstico inicial o intermedio o al final, y después hacer una retroalimentación, una síntesis, nos dice claramente en una de las diapositivas, realizar una síntesis para poder darnos cuenta qué necesitamos mejorar o qué necesitamos dejar como base o buscar alguna alternativa por parte mía o por parte de algunos compañeros maestros, ¿verdad? Nos dice claramente, tiene un carácter procesual, es un proceso. Tiene que abarcar todo el hecho educativo. No solamente el diagnóstico es el alumno, el maestro y el aula. El diagnóstico